Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos en el tiempo ordinario. El año litúrgico va avanzando rápidamente, ya pasó el tiempo del Adviento, la culminación, la Navidad, la Epifanía, y empezamos la primera parte del tiempo ordinario que, como ustedes saben, tiene dos secciones. La primera, en la cual estamos, va desde después de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, y la segunda va desde después de Pentecostés hasta el final del año litúrgico, a fines de noviembre o comienzos de diciembre, y luego sigue pues el nuevo año litúrgico con el Adviento. Tercera semana del tiempo ordinario, ya 3 semanas. Esta vida, digámoslo así, está apostando carreras. Cuando uno es niño, a uno el tiempo le pasa despacio. Yo recuerdo cómo se demoraba cuando yo era niño, el tiempo entre el 7 y 8 de diciembre, que era la primera fiesta en diciembre, y el comienzo de la novena el 16, y luego el 24. Eso era eterno. Yo no veía pasar los días. Eso era pues porque como estaba nuestra familia reunida y había fiesta y quemábamos pólvora y hacíamos el pesebre, y había que hacíamos globos. Fue muchos los globos que hice y los que elevamos. Nunca supe yo que se quemara nada con los globitos que elevábamos nosotros, y ahora pues ya están prohibidos porque por allá alguna vez se quemó algo, y en realidad pueden suceder accidentes. En todo caso, les decía yo, cuando uno es niño el tiempo no pasa, pero cuando uno llega a cierta edad, el tiempo no solamente pasa, sino que corre. Tres lecturas están asignadas para este tercer domingo del tiempo ordinario. Como ustedes saben, los domingos tienen 3 lecturas. La primera, tomada del Antiguo Testamento, en este caso es un texto del libro de Nehemías, que casi nunca se lee en la liturgia. La segunda lectura de una carta apostólica, en este caso de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya el domingo pasado habíamos leído un pedacito de esa carta. Luego, el texto evangélico es tomado de Lucas. Estamos en el ciclo C de los domingos. Hay 3 ciclos dominicales. En el ciclo A se prefiere Mateo. En el ciclo B, Marcos, y en el ciclo C, Lucas. Este año, pues, es el ciclo C, se prefiere Lucas. El texto que se toma para el Evangelio, queridos oyentes, este domingo es un poco extraño, porque los liturgistas tomaron el proemio lucano, Lucas 1, 1, 4, los primeros 4 versículos del libro, que son una presentación que el autor hace de su trabajo, y luego empataron con el capítulo 4, el episodio de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Por tanto, la lectura del Evangelio pues tiene un salto tremendo. ¿Por qué? Porque se lee el proemio, que no trata propiamente temas de Jesús, sino que simplemente es un comentario con que el autor pues hace preceder su obra, en que comenta qué fue lo que hizo él para escribir la obra y con qué intención la escribió. Y luego, después de ese proemio, se salta ya al episodio inicial de la actividad de Jesús en Galilea, el comienzo en Galilea, como lo llama Lucas, la actuación de Jesús en Nazaret. Escuchemos pues la lectura del libro de Nehemías, capítulo 8,
versículos 2, 4, luego 5, 6, luego 8, 10. Es una especie como de puré, no, tal vez no queda bien decirlo así, digámoslo así, de una construcción, toman pedacitos del capítulo 8 y lo presentan como texto para la liturgia. Dice así: en aquellos días Esdras el sacerdote trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día 1 del mes 7. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras el sacerdote estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Durante mucho tiempo, amables oyentes, reinó entre los investigadores de la Biblia la idea de que el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas y luego el libro de Esdras y el libro de Nehemías formaban un conjunto unitario. Hoy en día la opinión pues es diferente. La mayor parte de los autores actuales piensan que el libro de Esdras y el libro de Nehemías digamos son más primitivos, un poco más antiguos que el libro primero y el libro segundo de Crónicas, que son más recientes y que no fueron redactados por la misma mano. Aún más, en el judaísmo, es una cosa que no puedo explicar acá, la explicaré más adelante cuando en mi programa Historia de la Biblia toque estas obras. El libro de Esdras y de Nehemías en el judaísmo son llamados libros de Esdras, primero y segundo de Esdras, y luego esa colección del libro de Esdras continuó. Hay un tercer libro de Esdras y un cuarto libro de Esdras. En algunos grupos cristianos antiguos, uno de los dos o los dos fueron aceptados en el canon, de modo que hay iglesias cristianas que leen, además de los que llamamos nosotros libro de Esdras y de Nehemías, leen uno o dos libros ulteriores judíos que están vinculados al nombre de Esdras, de modo que es una cuestión de la formación del canon un poco complicada. En todo caso, estos dos son ciertamente los más antiguos, los que llamamos nosotros libro de Esdras y Nehemías, o entre los judíos se les llama primero y segundo de Esdras. En todo caso, son libros que en alguna forma recogen tradiciones postexílicas, es decir, de la primera época, de los primeros años después del exilio y del desarrollo ulterior de los acontecimientos. Fuentes están pues detrás de estos libros, pero la redacción básica de los dos libros, Esdras y Nehemías, es bien posterior a los sucesos que cuentan. Es ya probablemente del siglo III, según opinan la mayoría de los críticos, al menos aquellos cuyas obras yo he podido conocer. De modo que, y son, digamos, previos también a la obra completa que llamamos los libros primero y segundo de Crónicas. En el canon judío, amables oyentes, precisamente los libros de las Crónicas, divididos en dos, primero y segundo de Crónicas, son el último libro del canon.
el último libro del canon. El canon judío tiene 3 partes: la ley, Torah, luego los Nevi'im, profetas, y luego los Ketuvim, escritos. Pues el último libro de los escritos en el canon judío es el libro de las crónicas, en sus 2 partes, primero y segundo crónicas. Eso ya da una idea de que son libros recientes. En cambio, los libros de Esdras y Nehemías, o los libros de Esdras en el canon judío, aparecen antes. En el catálogo de los escritos aparecen antes del libro de las crónicas. Eso ya es un indicio de que tal vez son más antiguos. Y la investigación crítica corrobora esa convicción. El hecho de que estos 2 libros tengan el nombre que llevan, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, parte de la constatación de que 2 personajes con esos nombres, Esdras y Nehemías, actuaron en el judaísmo entre en la segunda parte del siglo V antes de Cristo y la primera parte del siglo IV. El orden, digamos, que reluce de la presentación bíblica es Esdras, Nehemías, pero al parecer, amables oyentes, la investigación moderna, digámoslo así, tergiversa el orden, lo cambia, y probablemente actuó primero Nehemías y luego Esdras, y hubo un tiempo, como lo deja ver el texto que acabamos de escuchar, hubo un tiempo en que los 2 coincidieron. La función de Esdras y de Nehemías fue aceptada o aún promovida por el imperio persa, por el rey persa Artajerjes, que el imperio persa pues los autorizó a Esdras como funcionario civil y a Nehemías como funcionario civil y a Esdras como funcionario religioso. La función de Nehemías fue afianzar la provincia persa Yehud, que fue aceptada por los persas y que de esa manera les dio autonomía a los judíos en relación con la provincia persa de los samaritanos. Al comienzo los judíos en el imperio persa dependieron de una provincia gobernada desde Samaria, y esto para los judíos debió resultar pues una ofensa incalificable. Así se ahondó pues un resquemor entre judíos y samaritanos que duró hasta el tiempo de Jesús. En todo caso, Nehemías siguió los trabajos de Jerusalén, reconstruyó la muralla, en fin, hizo pues por el pueblo en el campo civil, hizo obras importantes con el auspicio de los persas. Nehemías y Esdras llegó también con el auspicio de los persas para organizar la comunidad religiosa. El templo ya estaba funcionando desde fines del siglo V. El problema que se presentaba de punto de vista religioso con implicaciones políticas era la división que existía entre los judíos. Los antiguos judíos, es decir, los descendientes de los que habían quedado en el país después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y se llevó a la gente exiliada hacia Babilonia. Los antiguos judíos prácticamente pues habían sido hechos dueños de la tierra. Los terratenientes, la gente importante había sido desterrada y por tanto la tierra había quedado en alguna forma libre, y los babilonios permitieron pues que los que quedaron allí, que eran la gente menos importante, se posesionaron de la tierra, la tomaran como propiedad. Pero cuando ya cayó el imperio babilónico y subieron los persas, y algunos de los que desterrados empezaron a regresar, reclamaron sus propiedades, las propiedades de sus padres, y se presentó pues un grave conflicto social entre los judíos, entre los antiguos judíos y los regresados del exilio. Fue una época difícil, dura, complicada. Aún más las tradiciones religiosas de un grupo y de otro tenían diferentes acentos. Entre los desterrados se había desarrollado la tradición sacerdotal, que luego tendrá un puesto tan importante en la Torá, y los antiguos judíos mantenían sus tradiciones proféticas previas, sobre todo la redacción deuteronomista de
de la antigua tradición y también la recomposición histórica de la historia, la reelaboración de la historia desde la entrada en la tierra prometida hasta el exilio, de modo que había tensiones políticas, sociales, religiosas. Pues bien, los persas querían, o al menos permitieron, o aún promovieron que la paz religiosa y política en su provincia. Y Esdras y grupos judíos de la época, representantes de ambas tendencias, colaboraron para hacerlo. Y de esa manera se procedió a una reelaboración de la antigua tradición, que comprendía no solamente pues las antiguas tradiciones que desde antaño, desde siglos antes, se conservaban entre los judíos, y también el trabajo de los deuteronomistas, sino también los aportes que traían los egresados de Babilonia, sobre todo con los textos sacerdotales. Y se hizo entonces el gran trabajo de la redacción final de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que en lenguaje de los griegos, de los judíos griegos, se llaman Pentateuco, con los 5 libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La forma, amables oyentes, más usual de entender este pedacito del libro de Nehemías que leímos es precisamente la culminación de los trabajos encabezados por Esdras, trabajos en los cuales colaboraron pues diferentes facciones judías, se unieron todos, cada cual trajo lo suyo, la redacción trató de respetar los puntos de vista y los elementos de las diferentes tendencias, y se presentó entonces un texto mixto, que fue aceptado por todos, donde los principios de todos eran en alguna forma respetados, y como eran puestos al lado de los principios de los otros, entonces eran sopesados y equilibrados. Y así entonces surge la llamada Torá de Israel. La promulgación de la Torá se hace, según cuenta este texto que escuchamos hoy, en una celebración maravillosa. El primer día del mes séptimo se reunió la gente, estaban los levitas, estaba Esdras, también aparece aquí junto a Esdras el gobernador Nehemías, de modo que eso le permite a muchos críticos asumir como muy probable o más probable quizá el hecho de que en algún momento del tiempo la actuación de Esdras y de Nehemías coincidió en esta promulgación de la Torá. Estamos, queridos oyentes, a comienzos del siglo IV a.C. Se promulga la Torá. La redacción histórica de los libros de Esdras y Nehemías es un poco posterior, pero ciertamente conserva tradiciones que remontan a los hechos. La celebración fue maravillosa. Se proclamó el libro de la Torá, se leyó, fue leído por los levitas delante de todo el pueblo. El pueblo escuchaba la lectura, el pueblo recibió la bendición del sacerdote Esdras, el pueblo aceptó las palabras del Señor, amén, amén. Aquí aparece la fórmula de aceptación básica de la religión de los judíos, de los hebreos, amén, amén, es firme, es decir, así es, lo aceptaron y se comprometieron con ella. Este texto, pues, que leímos hoy, amables oyentes, es una especie como de reflejo de un gran acto de culto que a comienzos del siglo IV le presentó, como dice aquí el texto, fíjese, se puso aquí la expresión que emplea el texto es el libro de la ley. Los levitas leían el libro de la ley de Dios, el libro de la ley de Dios. Cuando aquí yo leo en castellano ley, en hebreo se dice Torah. Por eso esos 5 libros son llamados por los judíos la Torah. La palabra Torah en hebreo significa básicamente instrucción y tiene 2 aspectos en conjunto. Un aspecto, digamos, de historia y un aspecto de legislación. Los 2 aspectos se reúnen en un mismo libro. Luego los judíos de habla griega tradujeron Torah al griego como nomos. Y la palabra griega nomos fue traducida por los cristianos al latín como lex
ley. Y por eso nosotros hablamos de el libro de la ley de Dios. Pero no se trata simplemente de una ley en cuanto a colección de preceptos o mandatos o prohibiciones, sino de un libro complejo, donde a la instrucción pues que cuenta la obra de Dios en la historia se le añade también la expresión de la voluntad de Dios para el pueblo. El pueblo entonces acepta esto y se compromete con ello. Así pues esta es la primera lectura de este domingo. Yo pienso que los liturgistas la proponen como primera lectura precisamente porque también en Nazaret Jesús va a tomar el libro, no en este caso de la ley, sino de los profetas, y va a leer un texto de Isaías. De modo que las dos son, diría yo, puntos de inauguración. Con esto inaugura Esdras a comienzos del siglo IV, digamos, la época en la cual Israel se siente reconstituido y vinculado, por la palabra de Dios imperecedera, y se compromete con ella. Y también Jesús en Nazaret, entonces, no del libro de la ley, del libro de los profetas, toma una palabra de Dios y dice que en él, cuando él habla, esta palabra entra precisamente en el periodo de su cumplimiento. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Recuerden, amables oyentes, que el domingo pasado ya habíamos leído un pedacito de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Lo que presenta hoy la liturgia es la continuación del texto leído el domingo pasado. Pablo explica aquí su teología de los carismas. La carta primera a los Corintios responde inquietudes de la comunidad de Corinto presentadas a Pablo mediante una carta que le llevaron a Éfeso desde Corinto, una delegación encabezada por Estefanás, las primicias de Acaya, es decir, el primer cristiano de esa región. Van pues a Éfeso, le llevan a Pablo la carta y le hacen preguntas, y Pablo va contestando las preguntas. Una de las preguntas que le hacen es acerca de los dones espirituales, ta pneumática, los dones espirituales. Y Pablo entonces les contesta. Los dones divinos son múltiples, amables oyentes, los da Dios por su Espíritu a los creyentes, y aunque son múltiples y son diferentes, los reciben diferentes personas también. No todo el mundo tiene todos los dones se reparten, el Espíritu lo hace como Él quiere, y todos son importantes, unos más que otros. Pablo lo va a mostrar en este mismo capítulo, pero en todo caso todos son importantes, y de esa manera entonces en conjunto los cristianos que reciben del Espíritu los dones forman una unidad. Esa unidad la llama Pablo en esta carta y también en la carta a los Romanos Soma Christu o Soma tu Christu, el cuerpo de Cristo. Es la unidad de los cristianos en Cristo que están dotados diferentemente de dones espirituales. Forman un conjunto que se llama Soma Christu, y los cristianos que son miembros del Soma son comparados por Pablo con los miembros de un cuerpo. Un cuerpo de hombre, por ejemplo, un cuerpo humano, tiene muchos miembros. Por ejemplo, la cabeza, las manos, los pies, los ojos, los oídos. Pablo toma esa figura para explicar cómo entonces en un cuerpo todos los miembros, aunque sean distintos y aunque ejerzan diferentes funciones, son importantes y ninguno es prescindible, de modo que ningún miembro puede decirle a otro ¿usted para qué? Porque todos son importantes. Fíjense, esa es como la idea que Pablo sigue para comentar pues acerca de los dones espirituales. La razón de todo esto es muy clara. En Corinto había una especie de rebatiña de dones espirituales, o no tanto de dones, sino de personas que tenían los dones. A algunos les parecía que los dones que ellos tenían eran más importantes que los otros, y se creían mucho. Se creían pues el non plus ultra, y Pablo les muestra, no se engría tanto. Usted tiene un don, otro tiene otro don. Usted no puede despreciarlo, ni puede pensar que el suyo es el único importante. Por eso, fíjense, esa es la rebateña pues entre cristianos, precisamente porque unos creían estar mejor dotados de dones espirituales que otros,
y había rebatiña y se estaba perjudicando la unidad del cuerpo. Escuchen bien lo que dice 1 Corintios 12, 12, 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Así es también Cristo. Utos que o Christos. Es decir, Cristo es el cuerpo. El cuerpo es Cristo. Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, eso lo llaman en las reglas o en la terminología, digamos, de las gramáticas, lo llaman un genitivo de definición. No es un cuerpo que Cristo tiene, sino el cuerpo que Cristo es. Cristo es ese cuerpo. Y los miembros del cuerpo entonces son miembros de Cristo. ¿Ven? Cristo se identifica, por tanto, con el cuerpo. Fíjense, es la idea básica original de Pablo, que aparece aquí en la carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos. Más adelante, el pensamiento de Pablo fue, digamos, desarrollado. Y un autor deuteropaulino, es decir, después de Pablo, desarrolla el pensamiento en la carta a los Colosenses y sobre todo en la carta a los Efesios, y ya en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, fíjense, aparece Cristo no como el cuerpo, sino como la cabeza del cuerpo. Esa idea ya es, digamos, post-paulina, deuteropaulina, es decir, corresponde a cartas que no fueron directamente escritas por el apóstol, sino que desarrollan su pensamiento. Es lo que llaman los que estudian hoy el Nuevo Testamento literatura deuteropaulina, es decir, secundariamente paulina. En esta idea del cuerpo de Cristo es uno de los puntos donde más claramente se ve el desarrollo del pensamiento del apóstol. 1 Corintios y Romanos, el cuerpo es Cristo. En Colosenses y Efesios, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y sigo leyendo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. De modo que el cuerpo es Cristo. Nosotros todos en conjunto, por el Espíritu, formamos un solo cuerpo que es Cristo, aunque como miembros somos diferentes. Y como miembros entonces también tenemos diferentes funciones, que Pablo, digamos, explica como diferentes dones espirituales. Y sigue así Pablo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo vería? Todos los órganos, todos los miembros del cuerpo, es decir, de Cristo, son importantes. Nadie puede considerarse menos porque no tiene el don que tiene el otro. El ojo no puede considerarse menos que el oído, ni el oído menos que el ojo, ni el oído le puede echar en cara al ojo porque no oye, ni el ojo le puede echar en cara al oído porque no ve. No, son importantes cada cual en lo suyo, lo que Pablo dice, utilizando pues la imagen del cuerpo y sus miembros. Y sigue así el apóstol. Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de sus miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, en verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Fíjense, la cabeza aquí aparece junto con la mano. Esa es la manera paulina de ver en 1 Corintios y Romanos. En Colosenses y Efesios, la cabeza es ya aparte, porque es la cabeza que es Cristo. Ven ustedes, ya es la concepción paulina desarrollada. Pero vuelvo otra vez. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más, los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ustedes más o menos entienden a qué se refiere Pablo. En un cuerpo hay miembros, digamos, que parecen insignificantes, pero son muy importantes, y miembros que parecen indecorosos, y por eso los tapamos bien tapados, pues porque sería indecoroso tenerlos destapados. A eso se refiere.
Ustedes ven que Pablo pues tiene en su mente la imagen de un cuerpo humano. Y sigue. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Los más necesitados son los que tienen mayor honor. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros, dando más honor a los más necesitados. Ustedes ven que estas palabras de Pablo se prestan acá para, digámoslo así, no solamente para valorar los miembros del cuerpo para sí mismos y para los demás, sino también para inculcar en los cristianos un respeto en favor de aquellos, o un aprecio en favor de aquellos que aparecen menos. Es decir, en el fondo, las palabras de Pablo, la comparación que él usa, es un llamamiento a la comprensión intraeclesial, a la tolerancia entre los miembros, al respeto mutuo, a la consideración del valor de los otros, aunque el valor de otro pueda ser, objetivamente, en esa forma, menos que el valor que yo represento. En eso, pues Pablo creo yo que es claro. Así, no hay división en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Claro, si a uno le falla un ojo, pues imagínense, el cuerpo entero se perjudica. Y al perjudicarse el cuerpo entero, también los demás miembros del cuerpo, aunque no sean ojo, también quedan perjudicados. Y sigue, y viene la conclusión. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Vosotros sois y mis soma Christu, el cuerpo de Cristo, y todos los cristianos bautizados por el mismo Espíritu, unidos en Él. Todos somos el cuerpo que es Cristo. Cristo, por tanto, se identifica con nosotros en esta visión básica, paulina. Y sigue, y Dios os ha distribuido en la iglesia. Y aquí es donde vienen, digámoslo así, las categorías de dones. Aunque todos son importantes y ningún miembro es desdeñable como en el cuerpo, sin embargo, hay entre los miembros del cuerpo de Cristo, o del cuerpo que es Cristo, hay unos que son más importantes que otros. Y Pablo entonces distingue lo que podríamos llamar la jerarquía de dones. Dice, y Dios ha distribuido en la iglesia, en primer lugar o en primer puesto, los apóstoles. Esos son los primeros. Los apóstoles, por tanto el ser apóstol es el mayor don del Espíritu. Y luego dice, en segundo lugar, los profetas. En tercero, los maestros. Ahí están los tres, diría yo, los tres peldaños de arriba para abajo de la jerarquía carismática cristiana. Los apóstoles, los profetas, los maestros. Fíjense, estamos hacia mediados de la década quinta del cristianismo, en los años 54, 55, cuando se escribe esta carta. Fíjense que todavía aquí no se habla de obispos, presbíteros y diáconos, que es la forma de la jerarquía, institucional cristiana y católica que hoy en día tenemos, ¿no? En ese tiempo no eran pues obispos, presbíteros y diáconos, sino apóstoles, profetas, maestros. Los obispos, presbíteros y diáconos representan nombres que fueron surgiendo después, cuando las comunidades tenían que organizarse, ya, digámoslo así, hacia adentro de sí mismas, surgieron después. La jerarquía básica de los dones del Espíritu son pues primero los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, los didáskali, se dice en griego, y luego vienen otros dones del Espíritu. Ya Pablo no les da puesto, no dice cuarto, quinto, no, sino que ya los habla en general, como poniéndolos todos bajo un común denominador. Después vienen los milagros, luego el don de curar. Los milagros probablemente, según he leído yo, se refiere a los que liberaban a la gente de los espíritus malos, es decir, algo así como los exorcistas. Luego el don de curar, es decir, las curaciones, Jesús las hacía. Luego vienen, dice, la beneficencia, el hacer el bien,
era, digamos, el servicio a los pobres. Entonces el servicio a los beneficencia, fíjense la palabra castellana, beneficencia, de hacer facere en latín, era los que con obras de caridad ayudaban, digamos, con recursos de la comunidad a otras personas necesitadas. Luego el gobierno, kybernesis, que viene cibernética en nuestro idioma, en el idioma pues que hoy en día es sumamente usado. Ustedes saben toda la cuestión de los computadores. Kybernesis es la dirección, el gobierno. Fíjense que tan solo aquí, la organización interna de las comunidades, que necesitaban una dirección, un gobierno, quien organizara las cosas, fíjense, aparece como un don, pero un don junto con el don de expulsar los demonios, de curar los enfermos, de ayudar a los pobres. ¿Ven? En ese punto lo pone Pablo en esta carta. Ustedes ven en la iglesia actual, ustedes ven el gobierno. El gobierno es de los obispos, los presbíteros, son los que gobiernan. Es decir, la jerarquía institucional pues se puso por delante de prácticamente, es decir, de los dones divinos. Fíjense, en los últimos dones, Pablo menciona acá lo que podríamos llamar los dones místicos, la diversidad de lenguas y el don de interpretarlas, la glosolalía, el hablar en lenguas, eran estados, digamos, cuasi místicos o místicos que han sido, digamos, un patrimonio básico o general de las religiones. En el cristianismo se daban también en los fenómenos religiosos del helenismo de la época. Pablo bien lo sabe. Los cristianos hablaban en lenguas. Son fenómenos, digamos, de punto de vista psicológico, paralelos a fenómenos que hoy en día se practican en religiones al parecer muy primitivas, como el vudú, por ejemplo. También ellos caen en éxtasis, o también en grupos islámicos como los derviches, que también caen en éxtasis. En fin, diversidad de lenguas y el don de interpretarlas. Esto es muy importante para Pablo, la interpretación de las lenguas. ¿Por qué? Porque los que poseían el don de las lenguas, entonces caían en éxtasis y empezaban a balbucear en éxtasis un montón de cosas. Y entonces la gente no les entendía. Y como no les entendía, entonces simplemente necesitaban quien entendiera para poder convertir las lenguas en profecía. Cuando alguien interpretaba, entonces la lengua se convertía en profecía y la palabra se hacía comprensible. Y termina Pablo con una serie de preguntas cuya respuesta es obvia. ¿Acaso todos son apóstoles? No. Por tanto, el que sea apóstol no puede despreciar al que sea profeta. Ni puede decirle al que hable lenguas, usted no tiene nada. No, no puede. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Todos tienen don para curar? ¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? No, no, son diferentes. Son diferentes dones del Espíritu concedidos a diferentes personas. Todos tienen su don. Los que tienen otros dones tienen que respetar a los que tienen otros dones. Pues es decir, todos tienen que respetarse mutuamente y nadie puede engreírse en forma tal que le parezca que el suyo es el non plus ultra y que prácticamente abarca a todos los demás y que los demás no se necesitan porque él está allí. Bueno, queridos oyentes, las lecturas de este domingo han sido tan interesantes que me ha ido el tiempo. Fíjense, me queda un cuarto de hora para la palabra del domingo y falta todavía el Evangelio. Y el Evangelio tiene dos partes. La primera, como les expliqué, el proemio lucano, Lucas 1:4. Y la segunda es la actuación de Jesús en Nazaret, Lucas 4:14-21. Son dos cosas distintas, unidas en un mismo texto por los liturgistas. Voy a decir unas palabritas acerca de una parte y de la otra también. Dice así el texto: Ilustre Teófilo. Ahí está el proemio lucano, Lucas 1:4. Lo primero que escribe el autor. Ningún otro autor del Nuevo Testamento explica cómo escribe y qué hace para escribir. Entre los evangelios también naturalmente es válido esto. Solamente el autor del tercer evangelio, que es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, al cual la tradición cristiana
lo llamó desde el siglo II Lucas, compañero de Pablo. Solamente este autor explica en palabras sumamente interesantes su trabajo para escribir la obra. Dice así: ilustre Teófilo, es decir, le dedica la obra a un tal Teófilo. Era un cristiano, o tal vez un catecúmeno, tal vez era un hombre que le había ayudado al autor a escribir su obra, le había subvencionado una especie de mecenas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí está el proverbio. Bueno, y aquí saltan los liturgistas al capítulo 4, donde Jesús empieza a actuar, y dice así: en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Tan solo unas palabritas acerca de las dos partes del texto evangélico que toca leer este domingo. Fíjense, empecemos con la última parte, la actuación de Jesús en Nazaret. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Se trata pues de que volvió desde el Jordán, que se supone quedaba al oriente de Jerusalén, por esos lados, y el autor supone que pertenecía pues a Judea. Volvió a Galilea, es decir, a su región de donde había salido, de Nazaret, y con la fuerza del Espíritu Santo. Lucas enfatiza eso. El Espíritu Santo que viene sobre Jesús en su bautismo permanece siempre en él y guía sus pasos, guía su palabra, guía sus obras. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Es el Hijo amado, en el cual Dios se complace. Pues así, esa es la imagen de Jesús que Lucas presenta cuando va a comenzar la narración del comienzo de Jesús. ¿Dónde va a comenzar su actuación? Pues en Nazaret. Fue a Nazaret. Así lo pone. A Nazaret, a la sinagoga. En Marcos aparece también Jesús en Nazaret, pero aparece en Nazaret al final de su actuación en Galilea. Según Marcos, Jesús se va a Cafarnaúm y en Cafarnaúm actúa. Y luego, cuando terminó su periplo por Galilea, vuelve a Nazaret. Y Marcos no dice Nazaret, dice Patris. Vuelve a Istim Patrida Aptú, a la patria de él. Se entiende Nazaret, la patria chica de él, y actúa en la sinagoga. Y en la sinagoga Jesús pues es en alguna forma admirado, pero también rechazado. Así Marcos al final de la actividad de Jesús en Galilea. En cambio Lucas pone el hecho de Nazaret al comienzo de la actividad de Jesús en Galilea, al comienzo. Esto es muy conforme con la teología lucana. El comienzo de Jesús fue en Galilea. Arxámenos en ti, Galilea, dice Pedro cuando en casa de Cornelio resume el Evangelio, habiendo empezado en Galilea. El comienzo fue pues en Galilea. En este caso pues en Nazaret fue el comienzo de Jesús. Y el hecho es solemne, en la sinagoga, un sábado, maravillosamente Jesús sentado como un maestro en su cátedra. Le entregan el libro del profeta Isaías y lee el texto de Isaías 61. En otras ocasiones les he explicado esto en mis programas. Hoy no tengo tiempo de explicarlo más profundamente. Y luego solemnemente enrolla otra vez el texto, lo devuelve al que le sirve y dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, cuando Jesús habla, las profecías se cumplen.
empieza a cumplirse la época mesiánica. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Cuando Jesús habla y luego cuando Jesús actúa, las profecías mesiánicas, largamente acariciadas, empiezan a entrar en cumplimiento. Con esta solemnidad empieza, pues, según Lucas, la actividad de Jesús. Y dejé para el final el proemio lucano, Lucas 1:1-4. A mí me parece un texto interesantísimo, porque, como les decía yo, Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que explica cómo escribió. Y por lo que explica Lucas, uno sabe más o menos no solamente cómo apareció el Evangelio de Lucas, y también cómo fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo volumen del Evangelio, sino también cómo debieron escribir Marcos y Mateo antes, y en alguna forma también Juan. Es decir, lo que cuenta Lucas de su trabajo es válido, digamos, proporcional, es decir, es válido de alguna manera también para el más antiguo de los evangelios, que es Marcos, también para un evangelio contemporáneo al de Lucas, que es Mateo, y para un evangelio es un poco posterior al de Lucas, que es Juan. ¿Qué dice él? Lucas dice que antes que él escribiera su obra, otros, dice él, muchos, emprendieron la tarea de hacer una narración de los hechos ocurridos entre nosotros, muchos. Lucas, por tanto, conoció muchos intentos de escribir sobre Jesús. Él llama a las cosas de Jesús los hechos ocurridos entre nosotros, es decir, él, su generación, él mismo, los cristianos de su tiempo, se sienten en alguna forma metidos en esa historia, porque los hechos ocurridos con Jesús, según Lucas, son ocurridos entre nosotros. Es decir, la historia de Jesús es abarcante. No solamente es el momento en que ocurre, sino que abarca lo que viene después. Eso es válido también para nosotros. En todo caso, Lucas, en primer lugar, conoció otros intentos de escribir obras sobre Jesús. Primera cosa. Luego dice que esos intentos, que esas realizaciones, esos relatos, diegesis los llama Lucas, diegesis en griego significa narración, que esos relatos, oigan pues, no surgieron así a la guachapanda, sino que son en alguna forma la condensación de lo que transmitieron desde el comienzo los que fueron testigos oculares. Aftopté es la palabra que emplea Lucas. Testigo ocular es una palabra clásica de la historiografía griega. Los historiadores griegos emplean la palabra, el aftoptis es el que está presente y ve, y luego cuenta lo que ve. Finalmente, entonces, lo que escribieron muchos, y que ahora Lucas conoce, y que va a utilizar para escribir lo suyo, eso proviene del testimonio de los testigos oculares. Y luego dice, esos que fueron testigos oculares se convirtieron en hiperetetulogou, servidores de la palabra, es decir, ministros eclesiásticos. Ustedes ven cómo lo ve Lucas. Estamos con Lucas hacia el año 80. Hagamos ese número que más o menos, poco más, poco menos, nos sitúa la obra lucana. Ya, por tanto, existen, cuando Lucas escribe, varios relatos que condensan lo que los testigos oculares vieron y que luego ellos, como servidores de la palabra, anunciaron en los grupos cristianos. Entonces dice Lucas, entonces yo, querido Teófilo, yo, habiendo investigado diligentemente todas las cosas, desde el principio diligentemente, investigado diligentemente, acribos, es el adverbio que emplea. Lucas se dedicó, por tanto, a investigar. Se ve que conoció algunos de los relatos que muchos habían escrito, o de los muchos relatos escritos por algunos. Eso lo conoció Lucas, lo tuvo entre sus manos, los investigó, los vio, investigó diligentemente. Entonces él, utilizando esos relatos, escribió el suyo y se lo dedicó a Teófilo, y lo escribió para poner en orden las cosas, para poner la catexis, es el adverbio que emplea Lucas, para hacer un relato hilvanado, ordenado, basado en lo que otros habían escrito antes, a partir de lo que transmitieron los testigos oculares y que luego fueron servidores de la palabra en los grupos cristianos. Lucas tomó de allí y escribió el suyo. Fíjense, estamos en el año 80 y Lucas nos dice, pues, como ningún otro autor del Nuevo Testamento,
nos dice cómo escribió su obra. Es interesantísimo. No nos dice quién era él. En ninguna parte dice yo soy Lucas. No. Nos dice a quién le dedicó la obra, a un tal Teófilo. Lastimosamente no dice quién es él. No dice. Probablemente los que leyeron la obra lucana al comienzo sabían quién era él. Luego los cristianos de después, en tiempos de Ireneo y quizá antes, ya lo identificaron con Lucas, un discípulo de Pablo, pero eso viene mucho después. Pero cuando Lucas escribe, no dice quién soy yo, más bien dice a quién le dedico mi obra. No dice quién soy yo, pero se dice qué hice yo para escribir lo que ahora ustedes tienen en sus manos. Yo recopilé y ordené cosas que muchos antes de mí habían escrito, a partir de la tradición de los testigos oculares y servidores de la palabra de Dios en la iglesia. Eso lo tomé yo. Hoy en día, amables oyentes, la investigación crítica detecta con absoluta certeza una fuente, uno de esos relatos de que habla Lucas, el de Marcos. El relato de Marcos está detrás de Lucas. Eso es algo absolutamente cierto, es decir, no hay ninguna duda. Luego, detrás de la obra lucana se detecta otro relato, otros, llamémoslo relato, o quizá no era tanto relato, sino más bien una colección de cosas de Jesús que aparece también en Mateo. En Mateo y en Lucas aparecen unos materiales en común que los modernos llaman Q, con la letra Q alemana, Qvele, significa ese otro elemento previo a Lucas que él conoció y que él usó, y Mateo también conoció y Mateo también usó, y que probablemente también Pablo conoce cuando escribe, por ejemplo, Tesalonicenses. Pablo trae ecos de Q, en fin, tantas cosas. Ese es otro de los llamados por Lucas diegesis, de previas a la suya, a su relato. Y luego finalmente Lucas utiliza o unitaria o saltonamente otras fuentes para escribir su obra. Por ejemplo, una fuente sobre la infancia de Jesús. Luego también una fuente donde estaban parábolas de Jesús bellísimas, como el buen samaritano, el administrador astuto, en fin, el hijo pródigo, en fin. Esto pues les da a ustedes una idea de cómo explica Lucas la obra de él, y eso mismo vale también, de alguna manera, para la forma como Marcos escribió la suya, y Mateo la suya, y el cuarto evangelista la suya. Así terminamos por hoy nuestro programa, La Palabra del Domingo. Estuvo un poco complicado porque los materiales de este domingo pues, son muy ricos y dispares, ven, heterogéneos. Ustedes ven, he hablado de esta vida y de la otra en el día de hoy. Es por eso, porque los textos pues se prestan para eso, y uno que más o menos los conoce y los ha trabajado, pues se le vienen a la mente 50.000 ideas cuando está explicándolos. De modo que yo espero que ustedes hayan podido tener alguna cosa clara de este programa. La palabra del domingo.